Nosotros somos Cocoe, somos un estudio especializado en resolver problemas creativos y en los últimos tiempos la verdad es que los timings que tenemos son muy reducidos, con lo cual nos hemos especializado mucho en resolver problemas creativos en muy poco tiempo. ¿Vale? Esto que tenéis ahí detrás es una reel de nuestros trabajos. Y bueno, para que entendáis un poco cómo funciona, nosotros somos un estudio pequeño que trabajamos con proyectos creativos, principalmente basados en motion graphics, pero suelen tener un componente creativo. Normalmente trabajamos con un briefing, pero muchas veces tenemos que desarrollar ese briefing y adaptarlo de muchas maneras, porque bueno, digamos que el mundo de la animación, de los motion graphics y de la narrativa pues tiene sus propias complejidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros, gran parte de nuestros clientes piensan que somos un poco como las fuerzas especiales, ¿vale? Cuando tienen un problema insalvable, suenan las sirenas en el estudio, nos tiramos por una barra, bajamos y llegamos a la agencia un poco para resolver el problema. Bueno, estamos aquí porque nuestros amigos de Adobe, en un arrebato de locura, nos invitaron a hablar sobre creatividad y a eso hemos venido. Lo que vamos a hacer es mostraros algunas pautas para enfrentarnos a problemas creativos y que os ayuden sobre todo con el miedo al vacío, ¿no? Ese horror vacuo del papel en blanco y tal. En cualquier caso, hay que dejar claro que estos son nuestros consejos, es decir, esto es el resumen de nuestra experiencia a lo largo de los años, pero no quiere decir que sean los consejos, es decir, cada estudio y cada creativo tendrá su forma de trabajo y estos son los nuestros, que esperamos que os ayuden. Bueno, cuando decidimos hacer esta charla estuvimos investigando un poco las charlas que había y, claro, no hay charla que se precie que no empiece con una cita de Einstein. Y esta viene muy bien al caso. En una etapa de crisis, a pesar de la pérdida de lo conseguido, es el momento en el que se desarrolla la inventiva. La verdadera crisis viene cuando... No, es que no tenemos audio. Estate quietito. Perdón. La verdadera crisis viene solo cuando nos rendimos. Si no hay desafíos, la vida es una rutina y una lenta agonía. Con esto yo claramente no quería decir que la crisis sea buena, simplemente que es una oportunidad para sacar del letargo nuestras mentes y así utilizar un poco lo que tenemos a nuestro alcance para conseguir algo nuevo, ¿no? Hablar de crisis es promoverla, pero no hablar del tema es conformarse. Ahora, perdón, ya está. Aleluya. Por eso hay que trabajar duro y no rendirse. Como decía Albert Einstein, enfrentémonos al desafío. Bien, muchachos, escuchad. La gente de arriba nos ha pasado la pelota y tenemos que resolverlo. Debemos encontrar el modo de hacer que esto pueda encajar en esta pieza usando lo que veis aquí. Así que vamos a organizarnos. Para empezar, alguien podría ir preparando café. Esto a nosotros es algo que nos ocurre en todos los proyectos, es decir, nos dan las piezas como unos niños, entonces nos tiramos un rato ahí a ver si encaja hasta que... Exacto. Sí, es un poco el briefing, ¿no? Te dan un briefing, ¿no? Y tienes que ver cómo trabajar con él o incluso te tienes que inventar algo nuevo, ¿no? Y así surge esta frase de unos pensadores muy famosos que dice que el instinto de supervivencia nos hace creativos. Por eso contar con pocos medios hace que resuelvas las cosas de alguna forma nueva. Esto lo dijeron... Somos muy fans del equipo. Antes de empezar, la verdad es que tendríamos que empezar a definir qué es creatividad, ¿vale? Si hacemos el ejercicio de ir a la RAE, nos encontramos siempre con el mismo problema, y es creatividad. Creatividad es la capacidad de creación. Bueno, vale, pues esto es la típica respuesta ambigua del diccionario que siempre que llegas dices, vale, esta no me sirve. Empieza la gincana, voy a por la siguiente. La siguiente sería entonces, ¿qué es creación? Creación es la acción y el efecto de crear. Tampoco me sirve, ¿vale? Sigue siendo un poco ambigua. Entonces vamos a intentar definir qué es crear. Crear es producir algo de la nada. Entonces, cuando somos creativos, lo que estamos haciendo es producir algo de la nada. Bueno, la verdad es que muchas veces piensas, bueno, vale, yo pensaba que ser creativo es dejarme coleta, perilla, unas gafas de pasta.
decir cosas absurdas. Sí, yo pensaba que era ser calvito. Bueno, cuando te pones a producir algo de la nada, existe lo que se llama el síndrome del papel en blanco. Esto ocurre siempre, ¿no? Viene a ser algo parecido a esto. ¡Ahí estaba! Bueno, pues aquí viene el primer truco. El primer truco sería simplemente empezar. Hay que comenzar con algo. Nosotros esto lo hacemos. Últimamente estamos creando. Bueno, ahí estaban los antiguos pensadores que decían que en la antigüedad, incluso algunos místicos modernos y algunos listillos por ahí que dicen que pues, las ideas surgen de las musas, ¿no? Que hay un don innato quizás o que es algo genético que hemos heredado de nuestros padres. Pues nada, todos tranquilos porque somos las fuerzas especiales y las musas no existen. Y además, si existieran, solo saldrían de noche, seguramente, o es que cuando la gente mira, No están. no están ahí. Bien, a ver si lo he entendido. Tienes la capacidad de hacerte invisible, Sí, pero no puedes demostrarlo. no. Solo puedo hacerme invisible cuando nadie me mira. Muy bien, nos vamos. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Esto es un fragmento de la película de Mystery Men, que es una película del año 99. En definitiva, no hay ni truco ni inspiración divina. Lo único que existe es la experiencia. Y así lo decía Bruce Lee. El lápiz pinta mejor cuando la mano está entrenada. Bueno, nosotros siempre trabajamos como punto de partida, siempre que nos enfrentamos al horror vacuo, ¿no? al síndrome del papel en blanco, intentamos encontrar conceptos, ¿no? Para acabar juntando dos. Cuando tienes que pensar una idea en bruto para que sirva de germen para una idea o proyecto más grande, durante estos años hemos encontrado con que a veces el camino más fácil es la unión de dos conceptos inconexos. Esta es otra definición de creatividad, pero esta es la nuestra, ¿vale? Creatividad es la asociación de dos puntos conceptuales inconexos anteriormente que juntos terminan generando una nueva idea. Viene a ser algo parecido a esto. Es algo que surge sin pensar, empiezas a trabajar en el estudio y van surgiendo ideas hasta que alguien es capaz de encontrar el sentido al unir dos conceptos que no tienen relación, pero que juntos hacen que crezca una idea nueva. Esto queda muy bien reflejado en este anuncio que vamos a ver. Tampax. Теперь не протекай. Cuando pensaron en este anuncio, el proceso creativo del publicista probablemente fue algo parecido a esto. Tampax, sangre. Sangre tiburón. Tiburón anuncio. Anuncio más sangre igual a premios. Ya se sabe que cuando quieres cazar a 3 o 4 publicistas echas unos cuantos premios y todos acuden rápidamente. Entonces, pero realmente no es un anuncio, esto es un fragmento de una película que creo que la van a estrenar dentro de nada, que se llama Movie 43, o ya la han estrenado, no estoy seguro, que hemos encontrado por YouTube. Porque realmente si esto fuera un anuncio, los publicistas habrían puesto algún gatito o algún bebé bailando o algo así. En cualquier caso, para que tengáis también un poco cómo funciona el mundo este de los dos conceptos diferentes, dispares que se unen. Nosotros tenemos una anécdota, y esto es real, es completamente real. Hace unos años mi hijo, que debía tener unos 6 o 7 años, me comentó que yo tenía una foto con una foca, y no estoy hablando de él. El caso es que me extrañaba mucho, pero a mí también me sonaba. La cuestión es que él me decía que yo tenía una foto de cuando era pequeño con una foca. Y el caso es que yo estoy convencido de que yo jamás me he hecho una foto con una foca, pero me lo decía y yo también tenía el recuerdo de tener una foto con una foca y no acababa de entender muy bien por qué era. El caso es que en ese momento no desentrañamos el misterio. Pero bueno, pasó el tiempo y en una de las visitas a casa de mi madre, en mi antigua habitación, estaba esto. Que si los filtramos,
De alguna forma, esto es un panel, el típico corcho que tienes en un cuarto, que en el cual pasas por delante 20 millones de veces, nunca te fijas, pero de alguna forma queda ese reflejo ahí, ¿no? La mente de mi hijo, en ese momento, incluso la mía, porque ya digo que yo tenía recuerdo de tener la foto con una foca, era que había unido esos dos conceptos y en su mente había creado una historia. Es decir, dos cosas inconexas que no tenían de relación, de repente podíamos construir una historia sobre esto. Esto realmente es muy potente, porque de alguna forma lo que podemos extraer es que no hay que perder la capacidad de sorprenderse, ¿no? Siguiendo este hilo, queríamos mostrar un corto de una productora americana que se llama Everyone, que juega con la idea de unir conceptos inconexos de manera magistral. ¿Vale? Veréis como uniendo dos conceptos que no tienen nada que ver, acaba formando una narración. Here, Mr. Back is coming off the corner here, at the end is pension. Play ball! You break it up, man. I can't hear you. We're gonna run away. I'm serious, we're gonna run away. Flight 022, maintain approach. You're clear for runway 27. That is not gonna fly. I've fallen, and I... Light as a feather, come on. Light as a feather. Light. Let there be light! Yo creo que se merece un aplauso. La verdad es que es un corto fabuloso porque además nos permite eso, a través de conceptos inconexos, el crear una narración que sigue un hilo y que de alguna forma siempre esperas ver qué será lo siguiente, ¿no? Bueno, pues básicamente hay que abrirse al mundo. Uno de los grandes problemas de trabajar en la creatividad que teníamos en el pasado era precisamente eso, que encontrar referencias, encontrar imágenes, cualquier cosa que pudiera servir un poco de punto de partida era complicado, ¿no? Eso en el pasado. Además, a veces había que buscar las ideas así, ¿no? De formas bastante extrañas, ¿no? Nos volvíamos locos intentando conseguir libros de importación, revistas de diseño, DVDs, si algún amigo se iba a Estados Unidos, ¿no? Que nos trajera alguna cosa novedosa, ¿no? Cualquier cosa que pudiera servir un poco de palanca.
Pero ahora no es así. Realmente ahora pues tenemos un montón de información a nuestro alcance, tenemos Vimeo, tenemos YouTube, tenemos un montón de estímulos y medios y aparatos técnicos. Y en definitiva, por primera vez en la historia tenemos acceso a todo ese conocimiento sin limitaciones, ¿no? El problema quizás sea el contrario, ¿no? Teniendo toda esta información, el problema es empezar a saber mirar y también dónde mirar, ¿no? Las ideas iniciales no vienen de la nada, vienen de nuestra pasada experiencia. Por eso muchos artistas hablan de la necesidad de abrirse al mundo, al exterior. Hablan de aceptar lo que ocurre fuera e incorporarlo a nuestra propia existencia. De esta forma tendremos material con el que poder trabajar. Por eso es importante investigar, nunca dejar de aprender, escuchar y analizar. A veces nos encontramos con problemas que es necesario resolver y en los que nos atascamos, ¿no? Es muy posible que otros lo hayan resuelto antes que tú. Lo único que debes hacer es buscar la fuente, estudiar su conclusión y ver cómo puedes utilizar ese conocimiento para resolver tu problema. Si tu solución es brillante, probablemente en el futuro alguien haga lo mismo con tu idea. El siguiente paso quizás que es fundamental es el trabajo duro. La creatividad es entonces un músculo que hay que entrenar. Engrasar el mecanismo que nos permite crear es importante. Lo más importante a la hora de hacerlo funcionar es eliminar las trabas. Si eres creativo, aprenderás a encontrar los detalles en cada cosa que te rodea. Ser creativo no es un traje que quieres quitarte antes de irte a dormir. Debes aprender a cuestionar todo todos los días. Te encontrarás ocasiones en las que parece que andas contra el viento y que no avanzas. Pero cuando trabajas duro es muy fácil que primero llegue el bloqueo y luego la procrastinación. La mayoría de estas fotos, todo este material que estáis viendo, salen de larguísimas sesiones de procrastinación. Nosotros procrastinamos muchísimo. Pero bueno, lo importante es hacerlo bien, aprender a mirar. Piensa, de alguna manera estás bloqueado, tienes la tentación de procrastinar, sales a la calle, ves un espejo roto y esto puede convertirse en una oportunidad para crear una ilusión. Procrastinar no es necesariamente perder el tiempo. Puedes convertirlo en un ejercicio de contemplación y aprendizaje porque no sabes dónde puedes encontrar una idea que combinar con otra. Como creativos tenemos que aprender a mirar de otra forma. Bueno, y ahí están el ego, el grupo y la crítica, ¿no? Que son los tres principales sospechosos habituales que revientan cualquier proyecto de creación colaborativo. Egoísta es una persona de muy mal gusto y además es que solo está interesada, está más interesada en él mismo que en mí, ¿no? El ego no es bueno, realmente no sirve para nada más que para encerrarte en ti mismo. Igual te sorprendes, porque dentro de ti mismo no hay nada que te guste. La principal trampa del pensamiento es el ego, que nos hace temer el ridículo. Nunca os vistáis así, por favor. Por eso hay que perder el miedo a lo que surge de nuestros pensamientos. Pero sobre todo tenemos que perder el miedo a la idea estúpida y al ridículo. A veces aceptar el ridículo es fundamental para desarrollarte como profesional. Y bueno, y aquí estamos nosotros, ¿no? Pasando un poco de vergüenza también, ¿no? El ego también hace que no escuches a nadie. Puedes pensar que ya lo tienes, que tu idea es buena, que aquí termina todo, y no es así, ¿no? Una verdad no compartida probablemente esté lejos de ser algo realmente útil. Además, el ego puede hacer que menosprecies a alguien, ¿no? Que ya sea por su origen, por su edad, por cualquier cosa. Y además nunca sabes quién te puede dar una buena lección, ¿no? No importa la idea que sea, nunca la bloquees. No pienses a la primera que un pensamiento es descartable. Puede ser que es que realmente no has encontrado todavía pues, el otro pensamiento que finalmente juntos hacen formar una idea, ¿no? Y lo resuelve. Pero sobre todo escucha las opiniones e ideas de todos los implicados. La objetividad es fundamental porque lo que piensas que puede funcionar quizás solo lo haga bajo tu perspectiva. Y el ego está haciendo que no veas el dibujo completo. Igual que con las referencias, toma los pensamientos ajenos como parte de tu experiencia y construye sobre ellos. La crítica constructiva sobre las ideas propias y ajenas es fundamental. Esta es la primera traba que hay que eliminar para poder trabajar en grupo.
De hecho, un coche con más caballos corre más rápido y por eso, trabajando en grupo, las ideas surgen de forma mucho más rápida y fluida. Y por eso la confianza y la aceptación de la crítica en un grupo de brainstorming es muy importante. A veces eres una paloma y otras una estatua. Está arriba o abajo. Otra parte fundamental del proceso creativo, para nosotros, sobre todo en la parte narrativa del proceso creativo, son las preguntas. Antes de comenzar a pensar, es importante encontrar las preguntas adecuadas. En todo proyecto de comunicación se pone en marcha un proceso para resolver un problema creativo, pero antes que nada hay que encontrar las preguntas correctas que hay que hacer al propio proyecto. Esto nos puede ayudar a identificar más rápidamente los hitos de comunicación y así ser más eficaces en el proceso creativo. Las preguntas nos permiten crear historias. Incluso si utilizamos las preguntas adecuadas podemos cambiar el sentido de una idea y convertir una historia en un guión. Cuando escribimos o contamos una historia, la pregunta más habitual es ¿qué viene después? Eso en la narrativa tradicional, en la historia tradicional, en la que se transmite de padres a hijos, de generación en generación, siempre se transmite el qué ocurre luego, ¿vale? No se construye un guión, simplemente es una historia, digamos, más o menos lineal. Y formando un ejemplo, ¿vale?, de historia tradicional, vamos a partir de una frase que sería: un hombre llamado Juan saltó por la ventana. Vamos a construir una historia de una forma tradicional, de una narrativa tradicional, contestando una pregunta. Entonces, Juan salió de su casa con mucha prisa. ¿Qué viene después? Subió a su coche. ¿Qué viene después? Llegó a un hotel. Pagó una habitación. Se tiró por la ventana. Fin. Tradicionalmente las historias se transmitían de esta forma. Contado así, realmente prácticamente no tiene ningún tipo de interés, es simplemente transmitir una historia. Nosotros como creativos tenemos que cambiar la pregunta para que resulte más atractiva y así de una historia construir un guión. Por ejemplo, podemos preguntar ¿por qué? Entre la curiosidad, ¿no? La curiosidad de los niños no preguntan qué pasa después, ¿no? Muchas veces preguntan siempre por qué es esto, por qué es lo otro, ¿no? Nosotros tenemos que jugar a eso. Vamos a construir la misma historia, pero cambiando la pregunta. Juan salió de su casa con mucha prisa. ¿Por qué? Porque llegaba tarde a una cita. Subió a su coche. ¿Por qué? Porque era pronto para ir en algún tipo de transporte urbano. Llegó a un hotel. ¿Por qué? Porque para sus planes necesitaba un sitio alto. El más alto al que tenía acceso en su ciudad era el céntrico e impresionante Hotel Central. Pagó una habitación. ¿Por qué? Era obvio, porque obviamente no le hubieran dejado entrar en la habitación, pero además el recepcionista notó que estaba algo nervioso, mirando a todos lados, perdón, que me he colado, antes de tiempo. Miró a todos lados e incluso se sobresaltó cuando otro cliente hizo una pregunta. Se tiró por la ventana. ¿Por qué? Y aquí viene lo bueno. Porque Juan esa mañana estaba convencido de que podría volar. Otras veces lo habría intentado, pero sus intentos nunca habían pasado de unos metros. Ese día tenía la certeza de que podía conseguirlo. Al despertarse, estaba flotando unos centímetros por encima de su cama. Nunca había conseguido algo así de forma involuntaria. Por eso, cuando entró en la habitación, sin dudarlo, se fue hacia la ventana y saltó. Y ese día logró volar. ¿O no? Con las preguntas correctas podemos descubrir muchas más cosas, como saber a qué hora del día se desarrolla la historia, cuáles son sus motivaciones, cuál es el secreto escondido detrás de la historia e incluso podemos intentar extraer algún tipo de moraleja. Las preguntas nos ayudan a descubrir cosas ocultas y son el punto de partida de la curiosidad. Y la curiosidad desarrolla la creatividad. Otro punto importante es el juego. Básicamente, el juego es el acto primario de la creatividad. El juego es la vía de aprendizaje, pero también lo es el descubrimiento. La creatividad es algo innato, pero con el tiempo se marchita con las normas y el orden y además el ego hace que nos sintamos mal cuando nuestro juego no es el gusto de los demás, ¿no? Por esta razón a los niños les gusta más jugar con una caja, ¿no? Con la caja del regalo que le hacen, que con el propio contenido. Es porque la caja tiene muchas más posibilidades imaginativas para él que lo que viene dentro, que solo sirve para una cosa, ¿no? De esta forma, al igual que en esta escena anterior de Toy Story, cuando nos sentamos a pensar en el estudio, un proyecto de motion graphics, pues nosotros nos imaginamos cómo sería, ¿no? Y se lo explicamos, o nos lo explicamos el uno al otro un poco gesticulando, ¿no? Como lo podría hacer un niño, ¿no? Sí, puede ser algo así como, en un texto,
explota en el medio, caen millones de partículas, llegan abajo, vuelven a subir y explotan en el medio, algo así. Entonces, nosotros intentamos siempre escenificarlo como si estuviéramos imaginándonos la historia, ¿no? Por eso hay que encontrar la manera de jugar con los proyectos y pasárselo bien. Otra parte fundamental, sobre todo para estudios pequeños como nosotros, y bueno, imagino que la mayoría, es que los recursos no son ilimitados. Es decir, nosotros los recursos que tenemos que manejar en cada proyecto son muy concretos y de hecho son muy limitados. El principal recurso es el tiempo. Así que una de las cosas que primero debemos aprender es a gestionar la creatividad para que tu idea no devore todo el tiempo y el dinero disponible. Hay que ganar algo de dinero, sobre todo si tienes la costumbre de comer. Podemos intentar gestionar estos recursos como hace Roberto Benigni. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No, no. A ver, los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría, lo que encuentre. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo algo grasiento, bacalao bañado en salsa al gran marnier, si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto. Tenemos setas muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa o... ¿No tendría un poco de ensaladita ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Haré lo que pueda. Aquí está. Esto es lo que nosotros llamamos hacerle un Benigni al cliente. Gracias. En cualquier caso, no perdáis la cabeza. El mantener la idea dentro de unos límites es sano y además vuestros productos os lo agradecerán. Eureka. A veces, cuando juntas todas las piezas, ¿no? Es como que tienes ese momento, esa idea genial, ¿no? Que surge. Pero esos momentos eureka, digamos, surgen, pues eso, cuando tienes todo eso en la cabeza, ¿no? Cuando has estado realmente trabajando duramente, ¿no? No surgen porque sí. Hay que disfrutarlos. Realmente son la recompensa por el esfuerzo y realmente es el único motivo por el que vas a seguir intentándolo y trabajando en esta profesión. Realmente es la droga del creativo. Nosotros hacemos esto continuamente, ¿eh? No penséis. Ahora porque nos duele la espalda, pero lo hacemos continuamente. Bueno, y para terminar, vamos a hacer, este sería un poco el decálogo de esta charla. Vamos a hacerlo muy rápidamente. 1. Simplemente hay que empezar. Enfrentarse al desafío sin miedo, aceptando que te vas a equivocar. 2. No hay musas. 3. Busca tus conceptos con los que empezar. Luego juega uniendo dos de forma incoherente. Ábrete al mundo, busca referencias, encuentra las soluciones de otros más listos que tú. 5. Trabaja duro, pero también pierde el tiempo con estilo. Líbrate del ego, escucha, comparte, piensa en equipo. Busca y encuentra las preguntas correctas. 8. Juega como un niño, sé un niño siempre que puedas y aprende a pasarlo bien con las cosas que haces. 9. Utiliza los recursos que tienes, gestiona en tu provecho el tiempo y los recursos materiales. No te esclavices, probablemente no exista el proyecto de tu vida es tu proyecto. 10. Disfruta de tus momentos eureka, compártelos, dales un nombre y hazlos crecer. Que no te importe que alguien se acerque a conocerlos mejor. Porque al fin y al cabo, la coherencia es el último refugio de la falta de la imaginación. Es una frase de Oscar Wilde. Muchas gracias.